Mentir no está bien, no es bonito, pero encima hacerlo en temas como el de la pobreza, una situación de carestía en la que viven muchas familias españolas, la verdad que muestra la peor cara de la demagogia política. Manuel Llamas, aclaremos conceptos. Vamos con lo del umbral de pobreza. ¿Qué es eso del famoso umbral de pobreza? Bueno, es un indicador estadístico que se encarga de medir el porcentaje de la población española que está en riesgo, y esta es la clave, en riesgo de caer en pobreza o en una situación de exclusión social. Pero eso no significa que sean pobres. Ese indicador, 22,1%. Este es el porcentaje de españoles que están en el umbral o por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué es lo que mide concretamente ese umbral? Pues básicamente hogares de 4 personas, 2 adultos, 2 niños pequeños, que cobran menos de 17.000 euros al año, es decir, unos 1.400 euros al mes. O bien hogares unipersonales, personas individuales que cobran menos de 8.000 euros al año, es decir, unos 660 euros al mes. Pero como comprenderás, Nuria, aquí hay de todo. Hay gente que está en desempleo y no tiene ningún tipo de ingreso, una situación de extrema gravedad, sí. Pero también hay desempleados que cobran una prestación, o bien gente que cobra contratos temporales, estudiantes que trabajan de vez en cuando pero viven en casa de sus padres, a lo mejor de renta media o alta, jubilados que cobran una pensión no muy alta pero que sin embargo son propietarios de su propia vivienda. Por lo tanto, aquí no se incluyen. No hace referencia exclusivamente a los pobres, es un indicador mucho más amplio. Entonces, ¿cuántos pobres hay en España? Para medir de forma mucho más realista la pobreza en España hay otro indicador que es mucho más eficaz, que es la carencia material severa. Y esto también lo mide el Instituto Nacional de Estadística. El porcentaje concreto, 6,4% de la población española está en una situación de carencia material severa. Este indicador incluye 9 factores, 9 variables, por las cuales se considera que una persona disfruta de una vida digna, si tiene estos 9 variables. Y aquí se incorporan distintos indicadores. Por ejemplo, el poder disfrutar de una semana de vacaciones al año, el tener coche, el tener lavadora, el tener televisión en color, el poder hacer frente a las facturas de la casa, el poder hacer frente a las facturas de alquiler, a la calefacción. Es decir, si cumples estos 9 variables, pues se considera que es una vida digna. ¿A qué se refiere este porcentaje? Cuando no eres capaz de cubrir 4 de estas 9 variables, se considera que estás en una situación de carencia material severa. 6,4% de la población. ¿Esto cuánto es? Unos 3 millones de personas están en graves dificultades económicas. 3,3 millones de personas, es decir, un tercio de lo que se suele aducir. Pero es que además hay un indicador que todavía refleja con mayor precisión una situación de verdadera pobreza. Dentro de estos 9 indicadores hay uno que llama especialmente la atención, que es el no poder ser capaz de consumir carne o pescado cada 2 días. Si no tienes capacidad para poder comprar carne o pescado cada 2 días, es evidente que tu situación es de extrema gravedad. ¿Cuántos españoles no se pueden permitir comer carne o pescado cada 2 días? 2,6% de la población. 1,1 millones de personas. Esta es una situación de verdadera pobreza. Esta es una situación de verdadera y de extrema gravedad. Pero 1,1 millones de personas frente a los 10 millones que normalmente difunden los medios de comunicación en los partidos políticos es una diferencia abismal. Esto es la propaganda política y este realmente es el sector en el que tendría que trabajar si quisiera alguna solución nuestros políticos. Esta es la realidad. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución es básicamente permitir que estas personas que se encuentran en esta situación, que la mayoría de ellos están en una situación de desempleo, se reincorporen al mercado de trabajo. El poder trabajar, el poderse ganar la vida por sus propios medios, de forma honrada. Y para ello lo que necesitamos son reformas que liberalicen el mercado de trabajo. La tragedia de España radica fundamentalmente en ostentar una tasa de paro próxima al 20%. Cuidado, no de ahora, sino de los últimos 30 años. Sí, no pasa. España siempre ha tenido una tasa de desempleo brutal. ¿Por qué? Porque hemos tenido un mercado laboral excesivamente rígido. Esto no pasa en países del centro, del norte de Europa, con mercados laborales mucho más flexibles. Dinamarca, los países nórdicos, Inglaterra, Irlanda, donde se permite a la gente poder trabajar libremente, a los empresarios facilitarle las cosas para poder contratar. Por lo tanto, la solución
más reformas para flexibilizar el mercado laboral y que esta gente que está en verdadera situación de necesidad pueda ganarse la vida, pueda ganar un sueldo dignamente y pueda garantizarle un futuro mejor a sus hijos. Pues muchas gracias, Manuel. Un placer.